Hola amigos, continuamos con el siguiente problema donde revisaremos otro movimiento rectilíneo con aceleración variable. Y para poder resolverlo, invocaremos nuevamente las relaciones entre las cantidades posición, velocidad instantánea y aceleración instantánea. Y también, dado el problema que vamos a resolver, usaremos la regla de la derivada de la potencia enésima de una variable y la solución de la ecuación cuadrática. Este material además lo pueden encontrar en las tarjetas que aparecen en este momento en la esquina superior derecha. Ahora, el problema nos dice, el movimiento de una partícula está definido por la expresión x de t igual a t al cubo menos 6t cuadrado menos 36t menos 40, en donde las cantidades x y t están en el sistema internacional, o sea, están en metros y en segundos respectivamente. Determinar los tiempos en que la velocidad es cero, el instante en que la aceleración es nula y la velocidad y la posición cuando la aceleración es nula. Ahora hagamos un análisis de lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer para responder las preguntas que tenemos acá. Lo primero, tenemos la expresión de x en función del tiempo. Dado que nosotros podemos derivar con respecto al tiempo, podemos encontrar la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Y luego con eso podemos determinar el tiempo siguiente, porque la primera pregunta es determinar los tiempos en que la velocidad es cero. O sea, dado que vamos a encontrar la velocidad instantánea derivando la posición, podemos determinar el tiempo en el cual la velocidad es cero, lo cual posiblemente nos lleve a una ecuación cuadrática. Segundo, dado que vamos a tener la aceleración instantánea, esa la determinamos derivando la velocidad con respecto al tiempo, vamos a poder encontrar el tiempo en el cual la aceleración es cero. O sea, vamos a tener una ecuación que al despejarla vamos a determinar el tiempo en el cual la aceleración es nula. Y ese tiempo lo vamos a usar en la expresión de la posición y de la velocidad, porque nos dice determinar la velocidad y la posición cuando la aceleración es nula. Dado que en la parte B encontramos el tiempo en la cual la aceleración es nula, simplemente lo vamos a evaluar en la posición y en la velocidad para saber dónde va a estar y con qué velocidad se va a estar moviendo. Ok, comencemos con el cálculo. Ya tenemos que la posición en el tiempo es este t al cubo menos 6t cuadrado menos 36 por t menos 40. Y además sabemos que si queremos determinar la velocidad instantánea, tenemos que hacer la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, tenemos que aplicar la derivada del polinomio, básicamente, que es lo que tenemos aquí a mano derecha. Porque tenemos este t al cubo menos 6t cuadrado menos 36 por t menos 40 que representa a la posición de la partícula en el tiempo. Ahora, dado que tenemos aquí un t al cubo, la derivada de un t al cubo siguiendo la regla que tenemos aquí arriba, lo mismo con t cuadrado, t elevado a 1 y nuestra constante, van a ser 3t cuadrado en el caso de t al cubo, la derivada de t cuadrado es 2 por t, la derivada de un t elevado a 1 es simplemente un 1 y la derivada de cualquier término constante es un 0. Así que si nosotros aplicamos todo esto, vamos a tener la derivada de t al cubo, habíamos dicho que es 3t cuadrado, menos 6 por la derivada de t cuadrado, que es 2t, menos 36 por la derivada de un t elevado a 1, que es un 1, y bueno, menos 40 por la derivada de la constante, que es un 0. O sea que este término va a desaparecer. Ya cualquier término constante, cuando uno lo deriva, va a ser un 0. Así que lo que nos entrega para la velocidad instantánea es que la velocidad en el tiempo es 3t cuadrado menos 2 por 6, esto nos va a dar un menos 12 por t, y menos 36. Y dado que esto está en el sistema internacional, esto va a estar medido en metros por segundo. Repitamos el procedimiento para encontrar la aceleración. Nosotros sabemos que la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o sea, vamos a derivar lo que acabamos de encontrar. Derivar este 3t cuadrado menos 12 por t menos 36. Ahora, siguiendo la misma idea, la derivada de t cuadrado, habíamos dicho que es un 2 por t, menos 12 por la derivada de t elevado a 1, que es un 1, y menos la derivada de la constante, que es un 0, habíamos dicho. O sea que este término va a desaparecer nuevamente y encontramos que la aceleración instantánea va a ser 3 por 2, sería un 6 por t, menos 12, y dado que esto está en el sistema internacional, va a ser en metros por segundo al cuadrado. Así que ahí tenemos la expresión general de la velocidad instantánea y de la aceleración instantánea. Ahora el segundo paso es, queremos determinar los tiempos en que la velocidad es cero. Ya tenemos la expresión general de la velocidad instantánea, así que simplemente podemos usar esta expresión para determinar esos tiempos. Así que el segundo paso es este. Vamos a buscar un tiempo en el cual la velocidad sea cero.
No sé cuál es ese tiempo, así que le voy a llamar t', pero lo que buscamos es que la velocidad en ese instante sea 0 metros por segundo, ¿cierto? Que la velocidad es nula. O sea, que si ponemos la expresión general, vamos a tener que en algún tiempo que nosotros llamamos t', que sabemos que al evaluarlo en esta expresión general de arriba, esto tiene que ser 0. Así que nos queda una expresión simplemente para el tiempo y es una ecuación cuadrática de este tipo. 0 es 3t' al cuadrado menos 12 por t' menos 36. Acá nosotros sabemos lo siguiente, que la solución general tiene más o menos esta estructura. Voy a ponerlo acá. Si es ax cuadrado más bx más c igual a 0, entonces la solución de esto es x, le voy a llamar más menos, igual a menos b, más menos b cuadrado menos 4a por c, todo esto bajo raíz, dividido 2 veces a. Así que si identificamos los términos, el que va con el x al cuadrado sería para nosotros el 3, ¿cierto? Lo que va con el t cuadrado. Así que a vale 3. En el caso del b, va con el término elevado a 1, que en este caso sería el menos 12. No se olviden de incluir los signos. Así que b vale menos 12. Y el término constante, de nuevo, no se olviden de incluir los términos con el signo, y sería menos 36. Así que la solución, fíjense que vamos a tener dos posibles tiempos en los cuales esto ocurre. T más menos es menos b, o sea, sería menos 12, más menos 12 al cuadrado, menos 4 por a que vale 3, por c que vale menos 36, todo esto bajo raíz, dividido 2 veces a. Y a vale 3, habíamos dicho. O sea, si vemos el término de los signos, vamos a encontrar aquí. Bueno, tenemos un más con este. Esto es un 12 al cuadrado que va a dar lo mismo si es negativo o positivo. Aquí pasa lo mismo, menos con un menos nos va a dar un más. O sea, que si ponemos todo esto en la calculadora, vamos a encontrar dos posibles tiempos. Un t menos y un t más. Vamos a ver cómo nos da esto. Que según los cálculos acá vamos a determinar que los tiempos en los cuales esto ocurre sería a los 6 segundos, que eso sería un t más, 6 segundos, y lo otro sería en t igual a menos 2 segundos. Aquí en realidad en términos físicos no hay cómo decir cuál de los dos es válido, salvo desde cuándo empezamos a medir. Vamos a suponer que el movimiento comienza en t igual a 0. Solo bajo esa condición vamos a descartar este tiempo. Podría haber empezado en otro tiempo según el observador, pero por ahora vamos a asumir de que el tiempo es válido desde t igual 0 en adelante. Así que para nosotros el tiempo en el cual esto ocurre va a ser a los 6 segundos. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a responder la pregunta propuesta en el ejercicio anterior. Para dar un contexto, la pregunta era calcular la distancia total recorrida entre los tiempos de 1 segundo y 4 segundos en la situación descrita acá arriba, que es que la posición estaba descrita en 2t al cubo menos 15t cuadrado más 24t más 4. Nosotros habíamos encontrado lo siguiente, que se detenía en t igual 1 y 4 segundos y por lo tanto no cambiaba el sentido de su movimiento. Ahora, dado que no cambiaba el sentido de su movimiento, bastaba con encontrar dónde estaba la partícula en esos tiempos. Por ejemplo, en t igual 1 estaba a los 15 metros a la derecha, que nos indica el signo positivo. Si lo evaluamos en t igual 4 segundos, estaba a menos 12 metros, o sea, estaba a 12 metros a la izquierda del observador. Y por lo tanto, si calculábamos el desplazamiento, posición en el tiempo final menos la posición en el tiempo inicial, vamos a encontrar que es de menos 27 metros. Esto quiere decir que entre esos tiempos, entre t igual 1 segundo y 4 segundos, se desplaza 27 metros hacia la izquierda. Y por lo tanto, dado que no cambia el sentido de movimiento, la distancia total recorrida coincide en valor con el desplazamiento y va a ser de 27 metros. Ok, ahora vamos a volver a nuestro problema y estamos en la parte B. Queremos determinar el instante en que la aceleración es nula. Ya habíamos determinado la parte A, que era el o los tiempos en la cual la velocidad era nula. Ya habíamos determinado dos posibles tiempos y uno simplemente lo determina, o sea, lo descartamos
por el hecho de que vamos a asumir de que el tiempo es positivo o cero, que desde ese instante empezamos a medir básicamente. Ahora, dado que queremos el instante en que la aceleración es nula, tenemos que ocupar la aceleración instantánea, o sea, esta expresión, ¿ya? Así que lo que queremos es un tiempo, que no sé, le voy a llamar t asterisco, en el cual la aceleración vale 0 metros por segundo al cuadrado, que se me pasó ese datito. ¿Ok? Entonces, si evaluamos la expresión, sería 6 por t asterisco menos 12, que esto tiene que ser 0 metros por segundo al cuadrado. O sea, nos propone esta ecuación, que 0 vale 6 por t asterisco menos 12. Simplemente vamos a despejar todo esto. Llevamos este 12 a la izquierda, nos quedaría 12, vale lo mismo que 6 por t asterisco. Y, o sea, nos daría que en t igual 2 segundos, la aceleración sería nula. Bueno, y antes de terminar el problema, me gustaría dejarte una pregunta de la que espero tu respuesta en los comentarios, y si no, vamos a tener la respuesta en el siguiente video de este mismo tema. Y la pregunta es, ¿dónde está el objeto y hacia dónde se mueve cuando su aceleración es de 6 metros por segundo al cuadrado? Ahora, por último, queremos determinar la velocidad y la posición cuando la aceleración es nula. Ya habíamos determinado el tiempo antes y habíamos dicho de que el tiempo que le habíamos llamado t asterisco eran 2 segundos. En este tiempo la aceleración era nula, o sea, dejaba de acelerar. Y por lo tanto, ya que tenemos este tiempo, podemos evaluar la expresión de la posición y la expresión de la velocidad para saber dónde va a estar y hacia dónde se va a estar moviendo. Así que simplemente vamos a reemplazar. Voy a tomar el tiempo, ahí lo voy a dejar, x en t igual a 2 segundos. Así que vamos a tener 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado menos 36 por 2 menos 40. Si hacemos esto de evaluar, vamos a encontrar de que esta posición es de menos 128 metros. O sea que según el observador, el objeto deja de acelerar a los 2 segundos y se ubica a menos 128 metros. O sea, 128 metros hacia la izquierda. Y si evaluamos la velocidad en este mismo tiempo, vamos a encontrar 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 menos 36. Así que si evaluamos todo esto a los 2 segundos, vamos a encontrar que esto da menos 48 metros por segundo. De nuevo se me pasó. ¿Ya? Esto quiere decir que el objeto se está moviendo a 48 metros por segundo, pero el signo negativo nos indica que se está moviendo hacia la izquierda del observador. Y con esto tendríamos nuestro problema resuelto.